¿Qué tal, jóvenes de noveno grado? Vamos a continuar con la clase después de la semana de receso que tuvimos. El tema que vamos a empezar a ver hoy son ya temas del segundo parcial. Ya es la unidad número 3, como ustedes pueden ver aquí. Yo tengo desplegado su libro de clase, es este. Entonces, cuando miren ese video, entonces yo les recomiendo que tengan a la mano el libro, tengan su calculadora, una calculadora, yo tengo aquí la calculadora Casio, que es muy similar a la que ustedes tienen en clase, y pues su cuaderno y su bolígrafo para ir anotando, ¿no? Imagínense que esto es una clase como que si estuviéramos dentro del salón, nada más que lo estamos haciendo de forma virtual. Por tanto, tienen que tener a mano sus herramientas de trabajo diario. Por otro lado, quiero recordarles que este libro, los que no lo tienen en físico, porque yo sé que la mayoría lo tienen en físico, si no lo tienen en físico, les recomiendo que entren al blog que tenemos en el Facebook y ahí usted perfectamente lo puede descargar. No hay ningún problema. Bien, vamos a iniciar con la clase. Ese es el tema que vamos a ver, ecuaciones cuadráticas en una variable. Tengo una presentación aquí en PowerPoint que es como el guión con el cual nosotros nos vamos a ir guiando. Sin embargo, antes de entrar con esa parte, quiero que vean que su libro, en la primera lección, que son las ecuaciones cuadráticas, viene especificado en dos partes, como lo vamos a ir viendo en las lecciones. Esta es la parte A que vamos a ver ahorita, y después viene la parte B. Entonces vamos a desplegar por acá la presentación para ir explicando el tema de ecuaciones cuadráticas. Bien, entonces la lección uno es ecuaciones cuadráticas y viene la parte A, que es lo que les estaba diciendo del libro, que se divide en dos partes, en la parte A y la parte B. Lo que vamos a ver de inicio es la parte A, que ustedes tienen en su libro. Bien, los libros de matemáticas del gobierno siempre empiezan con una parte de una situación problemática, es decir, se les presenta un problema para poder inducir el proceso de aprendizaje del tema. Y vamos a ir analizando la situación que se me presenta durante el desarrollo del libro. Esta situación problemática de la parte A viene estipulada para cuatro partes. Vamos a ir analizando cada una de ellas. Veamos la primera parte entonces de su libro. La situación problemática que se me presenta es la siguiente. Dice, un rectángulo mide de largo 3 centímetros más que su ancho. Si el ancho mide X centímetros, ¿cuántos centímetros mide el largo? Expréselo en términos de X. Muy bien. Hay aquí algunos aspectos que debemos de recordar de las matemáticas previas que ustedes aprendieron en séptimo y octavo. Primero que nada, me están hablando de una figura geométrica, que en este caso es un rectángulo. Entonces vamos a poner por acá la figura del rectángulo que ustedes tienen en su libro. Entonces, recordando, un rectángulo tiene un ancho, que es este. ¿Ya? Lo vamos a marcar acá. Este es el ancho que tenemos de este punto a este punto es el ancho. Y de este punto a este punto sabemos que es el largo, ¿no? Bien, una vez reconociendo estas partes, veamos otra vez lo que nos dice el problema. Dice que ese rectángulo que tenemos acá mide de largo 3 centímetros más que su ancho. Es decir, que el largo tiene 3 centímetros más en medida que el ancho. Pero aquí me aclara cuánto mide el ancho, porque usted se podría preguntar, profesor, pero ¿y el ancho cuánto mide entonces? Entonces aquí me lo aclara el libro. Dice, si el ancho mide X centímetros, ya me está aclarando entonces cuántos centímetros mide el ancho. De hecho, en la figura que ustedes tienen acá, ya sabemos que X representa el ancho. Bien, luego dice cuántos centímetros mide el largo. Entonces el largo va a medir 3 centímetros más que su ancho, es decir, X más 3. Veamos entonces la respuesta. La respuesta entonces en este caso es X más 3 porque está hablando que el largo mide 3 centímetros más que su ancho. 3 centímetros más que el ancho que nosotros vemos acá que es X. Bien, ya tenemos entonces el primer apartado de nuestro libro. Veamos el segundo apartado.
Dice el segundo apartado, exprese el área de este rectángulo en términos de X. Entonces aquí tenemos que recordar un aspecto muy importante. Me están hablando del área, ¿sí? Entonces ustedes desde la escuela aprendieron a manejar cuáles son las áreas de las figuras geométricas más básicas. En este caso de un rectángulo. Si no lo recuerda, pues recordémoslo ahorita. Tenemos el foquito aquí de recordatorio. Y sabemos entonces que el área de un rectángulo es el largo, miren, la letra L la representamos como el largo, por el ancho, ¿no? El ancho que tenemos por acá. Ahora bien, ya una vez recordando la fórmula del área de un rectángulo, veamos acá entonces en el aspecto número 2 qué es lo que me están diciendo. Dice que exprese el área de este rectángulo, de este que tenemos aquí, en términos, miren, de variable. ¿Ok? En este caso en términos de la variable x. Por fórmula sabemos entonces que el largo, ya lo vimos en la primera parte, el largo es x más 3. Y este ancho es simplemente x. Es decir, el largo mide x más 3 y el ancho mide x. Entonces, si yo utilizo la fórmula del área de ese rectángulo, la fórmula me quedaría expresada de la siguiente forma. El área es igual a x más 3, que es el largo, multiplicado por x, que es el ancho. Vean aquí una cosa interesante en la forma de plantear la ecuación de la fórmula del área de ese rectángulo. Es que estoy utilizando los paréntesis como medio para implicar la multiplicación. Recuerden que cuando yo tengo dos paréntesis pegados, así como aparece aquí en la imagen, sin que en medio de ellos exista otro símbolo, por tanto se está implicando una multiplicación. Entonces lo que estamos diciendo es que el área es igual al largo, que es x más 3, por el ancho, que simplemente es x. Bien, pero esta ecuación que yo tengo acá, esta ecuación, también se puede escribir de la siguiente forma. También yo puedo colocar que el largo por el ancho es igual al área. ¿Sí? Estas dos ecuaciones son equivalentes o iguales. Lo que estoy diciendo aquí es que el largo es x más 3 por el ancho, que es x, es igual al área. Vean que ambas fórmulas son iguales. ¿Por qué lo empleamos de esta forma? Porque me sirve de una forma más clara visualizarlo de una forma más sencilla y más fácil a la hora de trabajar con ecuaciones. Bien, entonces en resumen, en los primeros dos apartados lo que hemos hecho. En el primero encontramos entonces de manera algebraica cuánto medía el largo de este rectángulo. Y en el segundo apartado encontramos una ecuación utilizando la fórmula del área de este cuadrado, de tal manera que me quedaba representada de esta forma. Veamos el número 3. En el número 3 se nos presenta lo siguiente. Dice, si el área de este rectángulo es 88 centímetros cuadrados, ¿qué ecuación se tiene? Entonces fíjense bien, me dice, si el área, la palabra clave aquí en el apartado 3 dice, si el área de este rectángulo, es decir, de este, es 88 centímetros cuadrados, ¿qué ecuación se tiene? La ecuación ya realmente la tenemos, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sustituir el valor del área, que es A, por la cantidad de ¿cuánto? De 88 centímetros cuadrados. Veamos cómo. Entonces veamos que ahora me queda el largo por el ancho es igual al área, es decir, x más 3 por x es igual a 88 centímetros cuadrados, que es el área que el ejercicio me está dando. Volviendo a repetir entonces, para encontrar el área de este rectángulo en términos algebraicos, observen entonces que estamos utilizando la fórmula del área, estamos utilizando como dato las expresiones algebraicas del largo y del ancho. Por tanto, me queda x más 3 por x es igual a la cantidad de área que me están diciendo, a lo cual equivale este rectángulo, que es 88. Bien, entonces, como punto toral acá, a la hora de estar haciendo sus anotaciones, cuando usted está haciendo sus anotaciones en su cuaderno, recordemos esta fórmula porque vamos al apartado número 4 y con esa fórmula es con la cual nosotros vamos a trabajar en el apartado número 4, que es la siguiente diapositiva. Entonces la fórmula es x más 3 por x es igual a 88. Bien, pasemos entonces a la diapositiva número 2. En el apartado número 4 me dice lo siguiente, sustituyendo valores de x en la ecuación, encuentre el valor que la satisface. Entonces aquí voy a retroceder la diapositiva anterior y lo que vamos a pretender hacer ahorita es lo siguiente, es decir, que este valor de x
y este valor de x que tenemos aquí, este y este, lo vamos a sustituir por diferentes valores y vamos a ver qué pasa. Veamos entonces la siguiente diapositiva. Los diferentes valores que se me muestran son el primero, x igual a 6, el segundo, x igual a 7 y el tercero es x igual a 8. Es decir, estos tres valores los vamos a sustituir en la ecuación anterior de tal manera que uno de estos tres valores va a satisfacer a la igualdad. Es decir, igual a 88 como lo teníamos en la ecuación. Veamos lo siguiente. Entonces, utilizando la fórmula, fíjense bien que esta partecita de aquí, imaginémonos que no está el 6 aquí ni el 6 aquí, sino que era x más 3 por x, ¿de acuerdo? Pero aquí ya estamos haciendo la sustitución, es decir, ya no vamos a decir x, sino que el x del primer ejemplo aquí equivale a 6. Entonces decimos 6 más 3 por 6. Para resolver primero hacemos la suma que tenemos aquí. 6 más 3 es igual a 9 y yo sé que lo que me salga de aquí, este 9, sale a multiplicar con el 6 que tenemos en el otro paréntesis. Por tanto me va a quedar 9 por 6 es igual a 54. Y resulta ser que este valor encontrado de 54 pueden ver ustedes y compararlo con 88. Y nos damos cuenta que no es igual. Este símbolo que ustedes tienen aquí significa que no es igual. Por tanto, este valor de x igual a 6 no sería un valor que satisface a la ecuación que teníamos en la diapositiva anterior. Veamos la siguiente. Ahora vamos a sustituir el valor de x por un valor de 7. Veamos qué sucede. Aquí recuerden que aquí teníamos la x y aquí teníamos la x. Por tanto, aquí tenemos 7 más 3. 7 más 3, eso nos da 10. Y 10 que está multiplicando, vean que están multiplicando por el valor de 7. 10 por 7 es 70. Por tanto, nos damos cuenta también que este valor de 7 tampoco sería solución porque 70 no es igual a 88. Para que satisfaga a la ecuación, me tendría que quedar que este valor tendría que ser igual también a 88 y no lo es. Ni 54 ni 70, por tanto, ni x igual a 6 ni x igual a 7 son parte de la solución de este problema. Veamos a ver qué pasa con 8. Sustituimos aquí en vez de la x y en vez de esta x aquí por 8. 8 más 3, eso nos da igual a 11. Y 11 por 8 nos da 88. Entonces aquí nos damos cuenta que el valor de 8, al ver la igualdad en este lado de aquí, 88 igual a 88, nos damos cuenta que este x igual a 8 sí satisface a la ecuación anterior. Por tanto, este 8 sí sería una solución de la ecuación. Bien, teníamos esos tres valores que ustedes los pueden comparar en su libro que aparecen en esa página. Bien, veamos entonces qué conclusión llegamos. Dice, el valor que satisface la ecuación es x igual a 8 porque es lo que nosotros acabamos de comprobar que x igual a 8 sí satisface a la ecuación. Al desarrollar el lado izquierdo y transponer el término 88, la ecuación x más 3 por x es igual a 88 se transforma en x cuadrado más 3x menos 88 igual a 0. Bien, al observar este video seguramente dirán, profe, pero en esta parte de aquí, ¿qué fue lo que usted quiso dar a entender? Bueno, explico. Resulta ser que esta ecuación yo la puedo transformar. Ya vamos a ver cómo. Al transformar esta ecuación, encontraríamos una ecuación equivalente que sería esta de aquí. Ok, la pregunta es entonces, profe, ¿y cómo nosotros nos damos cuenta cómo encontrar esta ecuación equivalente del cual usted está hablando? Bueno, miremos la siguiente diapositiva para encontrar cómo lo podemos hacer. Bien, la ecuación que teníamos al inicio es x más 3 multiplicado por x igual a 88. Por tanto, si yo recuerdo un poquito la propiedad distributiva con respecto a la suma, este x multiplicaría a este x y este x multiplicaría a este 3. De la siguiente forma. Este x multiplica a esta x y esta x multiplica al 3. Teniendo cuidado con la ley de los signos. Veamos cómo sería. X por x, x cuadrado, más por más es más, y x por 3 es 3x. Igual a 88. Veamos cómo nos queda. Nos queda x cuadrado más 3x igual a 88. Volviendo a repetir, ¿cómo es que salió esto? X por x, x cuadrado, más x por 3, 3x, igual a 88.
Bien, la última parte que nos haría falta aquí sería transponer este término de 88. Es decir, como es un número que se encuentra en el lado derecho, al pasarlo al lado izquierdo, como es positivo en el lado derecho, pasaría negativo al lado izquierdo. De la siguiente forma. Me quedaría entonces x cuadrado más 3x menos 88 igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque evidentemente al transponer ese término en el lado izquierdo queda un vacío, ¿cierto? Pero ese vacío no es que quede vacío, sino que queda en términos de 0. Ok, entonces me queda x cuadrado más 3x menos 88 igual a 0, como lo suponía el libro en la diapositiva anterior. Entonces veamos la conclusión. Aquí en esta parte del libro, el libro ya me da la definición de una ecuación cuadrática. Entonces veamos qué es una ecuación cuadrática. Una ecuación cuadrática o ecuación de segundo grado es toda ecuación que se puede escribir de la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0, donde a es diferente de 0. Entonces aquí pasa algo bien importante en la definición y quiero que observemos algo. Miren que este a cuadrado, si yo lo comparo con este x cuadrado, pues son similares, ¿no? Este bx, si usted lo compara con el 3x, son similares. Y esta c, que no tiene variables, si yo lo comparo con el 88, es similar, ¿no? Y está igualado a 0. Por tanto, esta es una ecuación cuadrática. Pero aquí me aclara el libro algo bien interesante. Me dice que el valor que acompaña a la variable cuadrática nunca puede ser el valor de 0. ¿Por qué razón no puede ser 0? Explico por qué. ¿Qué tal si yo coloco un 0 acá? Entonces yo coloco 0x cuadrado. Sabemos por definición que todo número multiplicado por 0 es igual a 0. Por tanto, si yo multiplico 0 por x cuadrado, esto me quedaría 0. O sea que desaparecería esta parte de aquí. ¿Y qué quedaría? Solo el bx más c igual a 0. Y esto, solamente esto, quitando esta parte de aquí, ya no sería una ecuación cuadrática. ¿Por qué no sería una ecuación cuadrática? Porque su nombre lo dice. Tiene que haber un término que es cuadrático. Bien, nos va a quedar más claro con lo siguiente. A continuación yo presento esta misma ecuación acá y veamos que este término de aquí se va a llamar término cuadrático. El TC significa término cuadrático. Este término de acá se va a llamar término lineal. Y el último, este de aquí, se va a llamar término independiente. Volviendo a recalcar, el término cuadrático es aquel donde la variable está elevado al cuadrado. El término lineal es aquel donde el término, o mejor dicho, la variable está elevado al exponente 1. Y el término independiente es aquel término que no tiene variable. Por tanto, toda ecuación cuadrática tiene tres términos. Pero aquí quiero hacer una distinción. Resulta ser que dentro de la clasificación de las ecuaciones cuadráticas, porque existe una, las ecuaciones cuadráticas pueden ser ecuaciones cuadráticas incompletas o ecuaciones cuadráticas incompletas. ¿Qué es una ecuación cuadrática completa? Es cuando aparecen, miren, los tres términos. El término cuadrático, el término lineal y el término independiente igualado a un valor de 0. Pero muchas veces no solamente vamos a encontrar ecuaciones cuadráticas incompletas, perdón, completas, sino que también hay incompletas. Puede ser que me den el término cuadrático y el término lineal igualado a 0 y sigue siendo una ecuación cuadrática. Podría ser que me den el término cuadrático y el término independiente igualado a 0 y sigue siendo una ecuación cuadrática. Ahora, si solo me dan el término lineal y el término independiente, eso ya no sería una ecuación cuadrática, sería una ecuación lineal. Entonces vuelvo a aclarar, para que sea una ecuación cuadrática, el término cuadrático siempre tiene que aparecer en la ecuación. Muy bien, vamos a hacer un par de ejercicios que aparecen más abajo en su libro, referente a cómo identificar cuándo sí son ecuaciones cuadráticas y cuándo no. Veamos entonces la siguiente diapositiva. En su libro vamos a hacer el primer rombo, el rombito número 1, donde dice, identifique cuáles de las siguientes ecuaciones son cuadráticas. Veamos el primer ejemplo. En el primer ejemplo aparece menos 2x cuadrado más 3 igual a 0. Vean que aparece un término cuadrático y aparece un término independiente, ¿cierto? Entonces, este tipo de ecuación cuadrática es un tipo de ecuación cuadrática incompleta porque no aparece el término lineal. Por tanto, sí es una ecuación cuadrática, pero hay que aclarar que es una ecuación cuadrática incompleta. Por tanto, sí es una ecuación cuadrática. Veamos el segundo ejemplo.
Ya en este segundo ejemplo ya hay que trabajar un poquito más, ¿ok? Tenemos 5x cuadrado menos 3x es igual a x cuadrado más 4. Si yo me voy un poquito atrás, me voy a la diapositiva anterior, para que sea una ecuación cuadrática tiene que tener esta forma, ¿sí? Si no tiene esta forma, entonces hay que acomodarlo a esta forma. Entonces veamos cómo se va a hacer. Ok, entonces tenemos esta forma y debemos de pasarla a una ecuación cuadrática completa como lo acabo de enseñar. Vean que estos dos términos que están en el lado derecho van a pasar al lado izquierdo, teniendo cuidado que a la hora de hacer la transposición de términos, pues lo que está positivo pasa a negativo y lo que si estuviese algo negativo pasa positivo. En este caso los dos son positivos y van a pasar negativo. Veamos cómo. Vean que este 5 cuadrado que yo tengo aquí es el mismo que tenía acá. Sin embargo, este x cuadrado que yo tengo acá, como estaba en el lado derecho, al colocarlo en el lado izquierdo pasó como negativo. Menos 3x que ya estaba en el lado izquierdo, menos 4 porque este 4 estaba positivo y al colocarlo del otro lado de la igualdad me queda menos 4. Igual a 0. No es que no queda nada aquí, ¿verdad? Si usted no le pone el igual a 0 acá, no me está diciendo que esto sería una ecuación. Tiene que estar igualado a 0. Si yo simplifico términos semejantes, vean que este y este son términos semejantes porque tienen la misma variable con el mismo exponente. Por tanto, 5, recordando que acá hay un 1, ¿cierto? 5 menos 1 es 4x cuadrado menos 3x menos 4 igual a 0. Lo demás simplemente lo copié porque no tienen otros términos semejantes con quien simplificarlo. Por tanto, me queda 4x cuadrado menos 3x menos 4 igual a 0. Ahora, determinemos o identifiquemos si es una ecuación cuadrática sí o no. Vean que tengo el término cuadrático, tengo el término lineal y tengo el término independiente. Por tanto, y está igualado a 0. Por tanto, sí es una ecuación cuadrática. Veamos el último ejemplo de esta parte. Ustedes tienen en su libro varios ejemplos que me van a hacer de tarea. Yo solo estoy explicando los primeros 3 y ustedes van a hacer el resto de su libro. Bien, entonces veamos esta ecuación. Miren que en esta ecuación al inicio hay un planteamiento de una multiplicación que hay que desarrollar. Leámosla, dice x por x menos 7 es igual a x cuadrado más 5. Entonces, vamos a desarrollar este ejercicio de una forma muy similar como hicimos el segundo. Veamos entonces, este x que está aquí va a multiplicar al x que está acá y va a multiplicar al menos 7. A ver, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría x por x, x cuadrado, más por menos es menos, x por 7 es 7x, va a ser igual, y miren, vuelvo a reescribir lo que tengo en el lado derecho, x cuadrado más 5. Ahora, esto que tengo en el lado derecho, vamos a poner en el lado izquierdo. ¿Cómo quedaría? Quedaría x cuadrado, vean que este x cuadrado estaba en el lado derecho, pasó al lado izquierdo, menos x cuadrado, menos 7x que ya estaba en el lado izquierdo, y este 5, vamos a hacer aquí la corrección, estaba positivo, entonces lo vamos a colocar en negativo. Vamos a hacer aquí una corrección porque aquí estaba positivo y aquí tuvo que haber pasado negativo. Entonces vamos a hacer de un solo acá la corrección. Ok, y vamos a volver a desplegar. Bien, nos habíamos quedado por esta parte entonces. Por último, entonces vean que estos dos x cuadrados aquí se cancelan. Miren, se cancelan, pues como que si yo dijera 1 menos 1 es 0. Y me quedaría únicamente entonces menos 7x menos 5. Menos 7x menos 5 igual a 0. Ahora, la pregunta para ustedes aquí es, si este menos 7x menos 5 es una ecuación cuadrática, pues simplemente al no tener un término cuadrático, no sería una ecuación cuadrática. Por tanto, la respuesta es un no. Bien, hice entonces 3 ejercicios del apartado número 1 del rombo número 1 de identificar las ecuaciones cuadráticas, las que sí son y las que no son. Ustedes tienen entonces en su libro por resolver las demás. Veamos el segundo rombo. En el segundo rombo dice, averigüe si x igual a menos 11 satisface la ecuación x cuadrado más 3x menos 88 igual a 0. Entonces me está diciendo a mí que averigüe si para este valor de x que yo tengo aquí, que es menos 11, esta ecuación va a mantener la igualdad con el 0. Vamos a ver si es cierto. Vean que la ecuación inicial es x cuadrado más 3x menos 88 igual a 0. Entonces, donde va la x, que son en este término y en este término,
lo sustituimos por el valor de x, que en este caso vale menos 11. Entonces, decimos x cuadrado, en vez de decir x cuadrado, ponemos menos 11 al cuadrado, más este 3 que está aquí, es el que va acá, multiplicado por la variable x. Pero sabemos que x en este caso vale menos 11. Entonces me queda menos 11 al cuadrado más 3 por menos 11, menos 88 igual a 0. Resolviendo entonces, menos 11 al cuadrado es 121, más por menos es menos, y 3 por 11 es menos 33, menos 88 igual a 0. Veamos cómo nos quedaría. Nos quedaría de esta forma. 121 menos 33 menos 88 igual a 0. Al hacer esta operación, entonces me quedaría que toda esta parte de aquí, 121 menos 33 menos 88 es igual a 0. Por tanto, 0 sí es igual a 0. Lo que corrobora entonces que este x igual a menos 11 sí satisface a esta ecuación. Bien, aprovechando que tengo por aquí la calculadora, vamos a desplegarla para ayudarles a ustedes a la hora de hacer tareas, cómo hacerlo, ¿no? Entonces lo que hicimos nosotros ahí en la calculadora fue, primero, abrir el paréntesis, escribir el signo menos que aparece en este botón, no confundir con el de resta. Este signo menos es el signo menos para indicar el negativo de un número. Por tanto sería menos 11 al cuadrado. Luego sigue más, miren, más 3 por menos 11 menos 88. Miren. Entonces acabo de escribir, me voy a mover para acá, miren, acabo de escribir toda esa ecuación, claro, una vez sustituyendo por el valor de x, en esta ecuación que teníamos por acá, ¿cierto? Esta ecuación. Al final, ¿cuánto nos dio aquí? 0. Vamos a corroborar con la calculadora que nos va a dar 0. Entonces le doy igual. ¿Cuánto nos dio? Nos dio 0. Por tanto, ahí corroboramos con la calculadora que eso sí nos dio igual a 0. Bien, vamos a continuar entonces con la lección. Voy a otra vez rápidamente a pasar por esta parte y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces vamos ahora a entrar, ya lo anterior que acabo de explicar solo se debió a la parte A del libro. Veamos entonces ahora la parte B. En la parte B también aparece una situación problemática en su libro. Veamos de qué se trata. Apartado número 1. Y dice lo siguiente. La altura de un triángulo mide 6 centímetros más que su base. Primero que nada, yo tengo que relacionar en mi cabecita de qué me están hablando, de qué figura geométrica. Y ustedes, ve, eso es un triángulo, ¿no? En la situación problemática anterior del apartado A, me hablaban de un rectángulo. Aquí me están hablando de un triángulo. Dice aquí, si la base mide x, ¿cuántos centímetros mide la altura? Expréselo en términos de x. Es decir, que vamos a encontrar lo que mide la altura. Sin embargo, en su libro, ustedes ya tienen el siguiente esquema. Veamos que este valor de aquí que yo tengo acá, que está en moradito, este es la base y esto que está aquí en línea verde es la altura, ¿no? Nada más que en el libro, quizás a la hora de hacer la edición, cometieron el error de colocarle aquí un solo al alumno al valor al cual se refería el valor de la altura, ¿no? Porque eso es lo que me están preguntando. ¿Cuántos centímetros mide la altura? Solo ver las figuras, usted ya se da cuenta que es x más 6. Pero ¿cómo sacó la lógica o la deducción de x más 6? Bien simple. Aquí en la primera línea me dice lo siguiente. La altura de un triángulo mide 6 centímetros más que su base. Y aquí me aclara. La base mide x centímetros. Por tanto, si la altura mide 6 más que su base, sería 6 más x o al revés, x más 6, que sería entonces la respuesta en el apartado número 1. Bien, es muy similar al ejercicio que hicimos en el apartado A del rectángulo, nada más que ahora estamos trabajando con un triángulo. Veamos el segundo apartado. Dice, expresa el área de un triángulo en términos de x, es decir, el área de qué figura? De un triángulo. Entonces yo necesito recordar, vamos a recordar, cómo es que se calcula el área de un triángulo. El área de un triángulo se calcula como la base multiplicado por la altura y todo eso dividido entre 2 o partido entre 2. Entonces en este caso de aquí, lo que tenemos es la base y tenemos la altura, ¿no? Entonces me quedaría la fórmula como sigue. El área sería igual. En este caso, coloqué aquí al revés, sería x más 6 por x. Sería x más 6, la altura,
por X, que es la base, ¿no? Alguien puede preguntarse, profe, si yo que hubiera colocado primero aquí la base y después la altura, ¿hubiera habido problemas? No, porque recuerden que en la multiplicación el orden de los factores no me altera el producto. Por tanto, me queda entonces x más 6 por x en partido entre 2 o entre 2. Pero esta fórmula, al igual que en el rectángulo, también se pudo haber escrito como x más 6 por x partido entre 2 igual al área. Muy bien, veamos qué nos dice el apartado número 3. Dice, si el área de este triángulo es 20 centímetros cuadrados, ¿qué ecuación se tiene? Al igual que en el ejercicio del rectángulo, me están dando el valor del área, es decir, que vamos a sustituir el valor de esta A, que representa el área, por el valor numérico que me están dando. Dicen que el área de todo este rectángulo equivale a 20 centímetros cuadrados. Veamos cómo. Entonces me queda, en este caso, la altura por la base, x más 6 por x partido entre 2, igual a 20. Es decir, que el área de este triángulo que tenemos por aquí quedaría expresado con esta ecuación. Al igual como lo vimos en el rectángulo, quiero que graben muy bien o escriban muy bien esta fórmula en su cuaderno. Es decir, con esta fórmula en el apartado número 4 es con la que nosotros vamos a trabajar. X más 6 por x partido entre 2 igual a 20. Bien, pasemos al apartado 4. En el apartado 4 me dicen, sustituyendo valores para x en la ecuación, encuentra el valor que la satisface. Al igual que en el ejemplo del rectángulo, también vamos a utilizar tres valores de x y vamos a determinar cuáles de estos tres valores de x me satisfacen a esta ecuación cuadrática. Veamos lo siguiente. Veamos con el primero. Veamos que aquí y aquí iba la x. Aquí era x más 6 por x partido 2. ¿Sí? Por tanto, aquí va a ser entonces el valor al cual vale x, que este es 2, 2 más 6 es 8, que está multiplicando con el 2 y este 2 está dividiendo. Entonces va a ser 8 por 2, 16 y 16 entre 2 igual a 8. Hay quienes también podrían simplificar este 2 acá. Miren que este 2 con este 2 se simplifican y solo me queda el 8. También es otra forma de hacerlo, ¿no? Si no, pues utilizando lo tradicional. 8 por 2, 16 y 16 entre 2 me da 8. Y si ustedes se dan cuenta, 8 no es igual a 20, por tanto, este valor de x igual a 2 no satisface a la ecuación, por tanto, no sería una solución. Veamos qué pasa con 3. Si yo sustituyo por 3 en esta parte y 3 en esta parte, veamos lo que sucede. 3 más 6 es igual a 9 y este valor de 9 multiplicaría con el valor de 3. Todo esto partido entre 2. Entonces me queda 3 por 9, 27 y 27 entre 2 me da 13.5. Y nos damos cuenta que 13.5 no es igual a 20. Y en el último, vamos a sustituirlo por el valor de 4 a ver qué sucede. 4 y 4. 4 más 6, 10. Y ese 10 multiplica por el 4. 10 por 4 es 40. Y 40 entre 2 me da 20. ¿Qué descubrimos entonces? Vean que la igualdad aquí se mantiene. 20 es igual a 20. Por tanto, el único valor de estos tres que sí satisface la igualdad es cuando x vale 4. Muy bien, ya hicimos entonces dos ejemplos. El primero del apartado A con un rectángulo y el apartado B con un triángulo. Ok, veamos entonces lo que dice el libro en la siguiente parte. Solución de una ecuación cuadrática es el conjunto de valores de la incógnita que satisface la ecuación. Es decir, y aquí quiero aclarar un detalle del libro. Cuando resolvemos ecuaciones cuadráticas, realmente estamos encontrando dos soluciones, no solo una. Si ustedes se fijan en el ejemplo tanto del triángulo como del rectángulo, solo encontramos una solución para la cual satisface la ecuación. Pero realmente cuando resolvemos una ecuación cuadrática se deben de encontrar dos valores. Eso lo vamos a ver en la siguiente lección número 2, en la parte de cómo se resuelven las ecuaciones cuadráticas. Muy bien, entonces aclarando eso, en este caso de acá, solo el valor de 4 logró satisfacer esta ecuación. Y por último dice, resolver una ecuación cuadrática es encontrar la solución de la misma. En este caso, encontramos una solución que sí satisface a la ecuación. Pero vuelvo a recalcar, deben de ser siempre dos soluciones. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva vamos a hacer ejemplos o ejercicios del rombo número 4. Veamos lo que dice. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones tiene como solución los números -1
y 3. Me está diciendo que yo debo de sustituir en las diferentes ecuaciones que voy a presentar por aquí. Cuando sustituyo por menos 1 y 3, tiene que dar equivalente o tiene que ser verdadera la ecuación. Veamos el primer ejemplo. La primera ecuación que aparece en el rombo número 4 es x cuadrado más 2x más 2 igual a 0. Es decir, voy a sustituir este valor de menos 1 primero y vamos a ver si la igualdad, es decir, si el resultado que me dé aquí va a ser igual a 0. Si no es igual a 0, no satisface o no sería solución de la ecuación. Valga la aclaración. Probemos ahora primero con menos 1. Lo que voy a hacer ahorita es sustituir donde aparezca la x por el valor de menos 1. ¿Cómo nos quedaría? De la siguiente forma. Veamos lo siguiente. Yo tengo acá entonces, en vez de decir x, tomo el valor de x, en este caso es menos 1. Aquí está menos 1 al cuadrado porque este es el término cuadrático. Más 2 por el menos 1 que tenemos acá, más 2 igual a 0. Vamos a resolver esta parte de aquí. Vean que menos 1 al cuadrado es multiplicar el menos 1 dos veces. Menos 1 por menos 1 es 1 positivo. Más por menos va a ser menos. 2 por 1 es 2. Y por último, este 2 solo se vuelve a reescribir o se copia. Entonces me queda 1 menos 2 más 2. Vean que menos 2 más 2 se van a cancelar. Se cancelan esos dos. Es como que si yo dijera 2 menos 2, si yo tengo 2 chocolates y me como 2 chocolates, ¿cuánto me queda? Pues 0, ¿no? Por tanto, me queda 1 igual a 0. Ahora, pregunta, ¿se mantuvo la igualdad? Evidentemente no, porque para mantener la igualdad aquí tuvo que haberme quedado ¿qué número? 0. ¿Pero qué número me dio? 1. Y no es cierto en la vida práctica que 1 sea igual a 0. Por tanto, aunque yo agarre el valor de 3 y haga el desarrollo, como este menos 1 no es parte de la solución, podemos concluir que ni menos 1 ni 3 son solución de esta ecuación. Veamos el cuarto ejemplo de su libro. En el cuarto ejemplo aparece x cuadrado menos 2x menos 3 igual a 0. Entonces vamos a tomar primero el valor de menos 1 para ver si satisface la ecuación. Veamos aquí, menos 1 al cuadrado, miren porque aquí tengo el x cuadrado, menos, que es este menos de aquí, por 2 por menos 1, que es este menos 1 de aquí, menos el 3 que tengo ahí. Menos 1 al cuadrado es 1, menos por menos da más, 2 por 1 es 2, menos 3. Vean que estos dos positivos los puedo sumar, 1 más 2 es 3, y 3 menos 3, ¿cuánto me va a dar? 0. 0 es igual a 0. Por tanto, aquí el menos 1 sí satisface esta ecuación, sí sería una solución de esta ecuación. Para terminar de corroborar que ambos números son solución, debo de probarlo también con el 3. Tengo la misma ecuación, fíjense bien acá, tengo la ecuación x cuadrado menos 2x menos 3 igual a 0. Pero ahora ya no lo voy a sustituir por menos 1. ¿Por qué valor lo voy a sustituir? Por el valor de 3. ¿Dónde? En las variables x. Entonces decimos, ya no decimos x cuadrado, sino que decimos 3 al cuadrado menos, miren este menos, 2 por 3 menos el 3 igual a 0. 3 al cuadrado es 9, menos por más da menos, me va a dar 6, menos 3 igual a 0. Veamos cómo queda. 3 al cuadrado es 9, menos por más da menos, 2 por 3 es 6, y reescribo el menos 3 igual a 0. Vean que los términos que son negativos son estos dos, se pueden sumar. Me quedaría 9 menos 9 igual a 0. Si usted tiene 9 y le resta 9, ¿cuánto nos queda? 0 igual a 0. Por tanto, menos 1 y 3 sí son solución para la ecuación del ejercicio número 4. Ustedes tendrían como tarea entonces resolverme los otros dos ejercicios que aparecen en el rombo número 4. Habría que probar para menos 1 y para 3 de tal manera que se compruebe si son parte o no son parte de la solución de las otras ecuaciones que aparecen por ahí. Bien, rombo 4. Vamos al rombo número 2. Bueno, en este caso sería el rombo número 5. Vamos a hacer aquí de un solo la corrección. Aquí es rombo 5. Okay, volviendo acá a la presentación. A la hora de hacer la edición, pues uno comete errores. Ok, entonces vamos acá. Dice aquí, número 5. Averigüe la solución de las siguientes ecuaciones sustituyendo valores. Entonces, en este rombo 5, a la hora de usted estar haciendo las tareas,
tiene que ir probando con diferentes valores. ¿Qué valores? Los que usted quiera, ¿sí? Valores arbitrarios que usted determina. En el caso nuestro, voy a tomar el valor de x igual a 1 y el valor de x igual a 2 para la ecuación del ejercicio número 1. Vamos a probar si estos dos valores que yo escogí aquí arbitrariamente, es decir, yo los escojo, son parte de la solución de esta ecuación. Veamos. Probando el 1. Vean que aquí sale x cuadrado, lo sustituí por el 1. 1 cuadrado menos 3 por 1, porque x vale 1, más 2, igual a 0. 1 al cuadrado es 1, menos 3 por 1 es 3, más 2. Por tanto, esta partecita de aquí me quedaría 3 menos 3 igual a 0. Quiere decir que este x igual a 1 sí es parte de la solución. Ya lo vamos a comprobar con la calculadora para que ustedes puedan ir corroborando todo esto que tenemos aquí. Bien, igual x, entonces aquí me quedaría 0 igual a 0. Y vamos con la segunda, cuando x vale 2. Sustituyendo 2 al cuadrado menos 3 por 2 más 2. Me quedaría 4 más 2, 6 y menos 3 por 2 menos 6 igual a 0. 6 menos 6 igual a 0, por tanto 0 es igual a 0. Bien, quiere decir entonces que el 1 y el 2 que están aquí, al sustituirlo en esta ecuación número 1, sí son parte de la solución de esta ecuación, ¿sí? Entonces el resto de ejercicios que ustedes tienen en esa parte, ustedes se lo trabajarían tomando esos valores arbitrarios de tal manera que satisfagan cada una de las ecuaciones. Bien, entonces vamos a comprobar usando la calculadora. Vamos a tomar aquí la calculadora. Vamos a poner por acá y vamos a ir probando. Y si a usted le cuesta hacer esto numéricamente, pues usted tiene el auxilio de este aparatito acá que se llama la calculadora para corroborar su respuesta. Veamos en el primero. En el primero yo tenía menos 1 al cuadrado. Luego más 2 por menos 1 más 2. Al meter esto en una calculadora, ¿cuánto me tendría que dar? Vamos a probarlo. 1. ¿Sí? Y ya vimos que esto no era parte de la solución. ¿Ok? Aquí solo estoy comprobando en la calculadora que el procedimiento que tengo aquí en pantalla, pues ese es lo que yo realmente debería haber sido. Veamos entonces ahora este. Aquí teníamos menos 1 al cuadrado menos 2 por menos 1 menos 3. Al hacer esta operación en la calculadora me tendría que haber dado 0, que es lo que nosotros tenemos por acá. Veamos esta parte. Ahora tenemos 3 al cuadrado menos 2 por 3 menos 3. Al meter estos valores me tendría que dar 0 también. Entonces vean que me da 0. Entonces hemos probado estos 3 que tenemos por acá. Ahora probemos este. Tenemos acá 1 al cuadrado menos 3 por 1 más 2. Vean que me da 0, al igual que lo que yo tengo acá. Y el último, tendríamos 2 al cuadrado menos 3 por 2 más 2. Y eso también nos da 0, como teníamos acá. Por tanto, aquí corroboramos entonces que esto era cierto, que 1 y 2 son solución de la primera ecuación del rombo número 5. Bien, yo espero que este video ustedes lo puedan observar varias veces. Cuando yo tengo el video, tengo la facilidad, como yo siempre digo, de corroborar retrocediendo el video lo que yo no entendí. ¿Sí? Siento que una de las ventajas que tenemos de esta forma nueva de aprender es que tenemos que adaptarnos a la tecnología. Y vean que la tecnología nos sirve para algo positivo. Entonces, la ventaja es que usted puede retroceder el video. No le entendí esa parte que fue lo que hizo. Retrocedo el video, pero claro, yo tengo el papel y el lápiz a la par y yo estoy probando y estoy haciendo los ejercicios. Matemáticas, la única forma de aprender es practicando, practicando y volviendo a practicar. No existe una varita mágica en matemáticas, más que practicar. Entonces, jóvenes, yo les agradezco su atención. Esta es la primera parte. Este es el primer video del día lunes. Voy a seguir mandando videos ya de la lección 2.
de esta lección 1 yo les voy a subir una tarea, yo se las voy a subir aquí en el grupo de Facebook para que ustedes puedan ir avanzando. Entonces, sin más que decir entonces, nos vamos a quedar por acá y nos vemos en el siguiente video.